Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura les intriga tanto como a mí, el narcisismo. ¿Ah, sí? Exacto, el narcisismo. Y en esta inmersión vamos a explorar cómo detectarlo, cómo comprenderlo y lo más importante. ¿Cómo protegernos? Exactamente, cómo protegernos de su impacto. Y especialmente, ¿verdad?, en la era de las redes sociales. Claro, hoy en día con las redes sociales este tema es fundamental. Y para guiarnos en esta inmersión tenemos dos fuentes que analizan, la obra de Thomas Erikson, Rodeados de narcisistas, que, parece que ha generado bastante interés, ¿no? Muchísimo interés. Sí. De hecho, la página de Frack, donde lo vi, menciona que Erikson ha vendido la friolera de más de 10 millones de ejemplares en todo el mundo. Wow. O sea, eso ya nos dice muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sobre el tema del narcisismo, que no es algo que podamos ignorar. Para nada. Muchos se sienten identificados con esta problemática y el libro promete, ofrecer herramientas para lidiar con ella. Exactamente. Y lo que me llama la atención es que Erikson propone un modelo de 4 colores para analizar diferentes personalidades. Algo que ya vimos en Rodeados de idiotas, ¿no? Sí. ¿Cómo se aplica esto al narcisismo? ¿Habrá un color que predisponga a este tipo de comportamiento? Esa es la gran pregunta. Sí. Y fíjate que la página de Everan, donde se encuentra el audiolibro, también menciona que el libro nos enseña a manejar a los narcisistas en nuestro día a día. Y aquí viene un punto que me dejó pensando, ¿no? Hay una relación entre el auge del narcisismo y el uso de las redes sociales. Es un tema muy actual y que sin duda merece un análisis profundo. Por suerte, también tenemos reseñas de Goodreads. Ah, me encanta Goodreads. Sí, que nos ofrecen diversas perspectivas sobre la obra de Erikson. Algunas muy positivas, otras más críticas. Esto nos permitirá tener una visión más completa. Me encanta. Ok, comencemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el narcisismo? ¿Es simplemente vanidad o hay algo más profundo? ¿Cómo lo diferenciamos del simple egocentrismo? Bueno, el narcisismo va mucho más allá de tomarse selfies o admirarse en el espejo. Es un patrón de comportamiento complejo. Caracterizado por una necesidad desmedida de atención y admiración, una falta de empatía genuina hacia los demás y una tendencia a utilizar a las personas para su propio beneficio. Entonces, no se trata solo de una cuestión superficial, sino que afecta a las relaciones interpersonales de manera significativa. Exacto. Las personas con rasgos narcisistas a menudo tienen dificultades para establecer relaciones sanas y duraderas. Priorizan sus propias necesidades por encima de las de los demás y les cuesta conectar emocionalmente de forma auténtica. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cómo podemos identificar a un narcisista en nuestra vida? ¿Cuáles son las señales de alerta? Bueno, el modelo de 4 colores de Erikson puede ser una herramienta útil, aunque él mismo aclara que no es un experto en salud mental. Claro. Se basa en su experiencia e investigaciones para ofrecer pistas sobre cómo detectar a un narcisista. Entiendo. Pero antes de entrarnos en los colores, recordemos rápidamente cómo funciona este sistema de personalidades para entender su aplicación al narcisismo. Vale, perfecto. En resumen, tenemos 4 colores: rojo, amarillo, verde y azul. Cada color representa un conjunto de características. Los rojos son decididos, orientados a resultados, les gusta el control y son extrovertidos. Los amarillos, también extrovertidos, son más sociales, optimistas y buscan conectar con los demás. Los verdes, introvertidos, son personas tranquilas, bondadosas y que valoran la armonía. Finalmente, los azules, también introvertidos, son analíticos, detallistas y metódicos. Y según Erikson, ¿hay algún color que esté más asociado al narcisismo? Bueno, si bien el narcisismo puede manifestarse en cualquier tipo de personalidad, Erikson sugiere que los rojos, por su enfoque en el control y los resultados, podrían ser más propensos a mostrar rasgos narcisistas si no aprenden a manejar su necesidad de poder. Entonces, si conocemos a alguien muy controlador, ya podemos catalogarlo como narcisista. Cuidado, no es tan simple. Es importante recordar que no todos los rojos son narcisistas. Este modelo es solo una guía para comprender tendencias, no para diagnosticar. Identificar a un narcisista requiere observar un conjunto de comportamientos, no solo uno. Es un punto importante. Y las reseñas de Goodreads que mencionamos antes también nos alertan sobre esto. Algunas critican que Erikson no sea un profesional de la salud mental y cuestionan la validez de sus conclusiones. Sí, es una crítica válida. Debemos tener en cuenta que Rodeados de narcisistas no pretende ser un tratado médico, sino una guía práctica basada en las experiencias e investigaciones de Erikson. Exacto. No se trata de autodiagnosticarse ni de etiquetar a las personas. Lo importante es aprender a reconocer los comportamientos tóxicos para poder protegernos.
Hablando de eso, ¿podrías profundizar en cómo podemos establecer límites con un narcisista? Claro que sí. Establecer límites con un narcisista es fundamental para proteger nuestra salud mental y emocional. Implica identificar qué comportamientos nos afectan negativamente y comunicar de forma clara y asertiva que no estamos dispuestos a tolerar. Pero ¿cómo reaccionar a un narcisista ante estos límites? Imagino que no será fácil. Es probable que se resista. Un narcisista no está acostumbrado a que le digan que no. Puede intentar manipularte, hacerte sentir culpable o minimizar tus sentimientos. La clave está en mantenerte firme y no ceder ante sus intentos de control. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo establecer un límite con un narcisista? Digamos, en una situación cotidiana. Claro, imagina que tienes un amigo narcisista que constantemente te llama para hablar de sus problemas, sin importarle si tienes tiempo o no. Un límite sería decirle, te aprecio y me gusta escucharte, pero ahora estoy ocupado. Podemos hablar más tarde. Si insiste o intenta manipularte, repite el límite con calma y, si es necesario, aléjate de la situación. Entonces, la clave está en no engancharse en sus juegos psicológicos. Exactamente. Un narcisista se alimenta de tu energía, de tus reacciones. Si no le das lo que busca, eventualmente desistirá. Por eso es importante practicar la asertividad y aprender a decir no sin sentir culpa. Hablando de recursos para lidiar con el narcisismo, Erikson menciona que las personas que han sido víctimas de narcisistas se refieren a sí mismas como sobrevivientes. Eso me parece bastante revelador. Sin duda. El impacto de una relación con un narcisista puede ser tan profundo que deja cicatrices emocionales difíciles de sanar. Buscar apoyo, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o compartiendo experiencias con amigos y familiares de confianza, es fundamental para procesar el daño y reconstruir la autoestima. Ahora, me gustaría explorar un poco más la idea del narcisismo colectivo que Erikson menciona en su libro. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué debería preocuparnos? El narcisismo colectivo se refiere a la tendencia de un grupo de personas a considerarse superior a los demás, exigiendo admiración y reconocimiento sin fundamento real. Es una visión distorsionada de la realidad donde un grupo se cree excepcional y con derecho a privilegios especiales. ¿Y en qué se diferencia del simple orgullo por el propio grupo? El orgullo sano se basa en logros reales y valores compartidos, mientras que el narcisismo colectivo se alimenta de una fantasía de superioridad y un desprecio hacia los demás. Erikson menciona un estudio donde participantes estadounidenses criticaban duramente a un estudiante extranjero por expresar opiniones negativas sobre su país, incluso después de saber que la entrevista era ficticia. Eso es preocupante. ¿Qué nos revela este estudio sobre nuestras tendencias sociales? Que el narcisismo colectivo nos ciega ante la realidad y nos hace reaccionar de forma irracional ante cualquier crítica o disidencia. En la era de las redes sociales, donde las cámaras de eco y la polarización son tan comunes, este fenómeno se amplifica aún más. ¿Y cómo podemos combatir el narcisismo colectivo? No es una tarea fácil, pero la educación y el pensamiento crítico son claves. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a cuestionar la información que reciben, a desarrollar su capacidad de análisis y a valorar la diversidad de opiniones. Es decir, fomentar una cultura de tolerancia y respeto hacia el otro. Exactamente. Y también es importante promover el diálogo entre grupos, crear espacios donde personas con diferentes perspectivas puedan interactuar y comprenderse mejor. Ahora, volviendo al libro, Erikson menciona que una de las estrategias para protegernos del narcisismo es la autoconciencia. ¿Qué quiere decir con eso? Se refiere a la importancia de conocernos a nosotros mismos, identificar nuestras fortalezas y debilidades y comprender cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Un narcisista se aprovecha de nuestras inseguridades, de nuestras necesidades emocionales. Si sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, seremos menos propensos a caer en sus trampas. Entiendo. Dices que un narcisista se alimenta de nuestras reacciones, de nuestra energía. ¿Podrías explicar un poco más este concepto? Un narcisista necesita atención constante, validación externa. Si le das lo que busca, ya sea a través de halagos, sumisión o incluso confrontación, le estás dando poder, lo estás alimentando. Entonces, la clave está en no darle lo que busca. Mantener la calma, no engancharse en sus provocaciones y establecer límites firmes. Exactamente. ¿Le estás quitando su fuente de energía? Recuerda que un narcisista busca controlarte, manipularte. No le des ese poder. Erikson dedica una parte de su libro a analizar cómo se manifiesta el narcisismo en el ámbito laboral, especialmente en las figuras de jefes y compañeros de trabajo. ¿Podrías hablarnos un poco más de esto? Claro. Un jefe narcisista puede ser encantador al principio, pero poco a poco mostrará su verdadera cara. Buscará constantemente la adulación, se atribuirá el mérito del trabajo de otros y criticará duramente a quienes no se someten a sus deseos. Y en el caso de un compañero de trabajo narcisista, ¿qué señales deberíamos tener en cuenta?
Un compañero narcisista puede ser extremadamente competitivo, intentando sabotear el trabajo de otros para destacar. Puede crear chismes y rumores para desprestigiar a sus colegas y siempre buscará ser el centro de atención. Suena como un ambiente laboral bastante tóxico. Pues, y lamentablemente, muchas empresas toleran este tipo de comportamientos porque el narcisista puede ser muy productivo a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, el daño que causa a la moral del equipo y a la cultura de la empresa puede ser irreparable. ¿Y qué podemos hacer nosotros como individuos si nos encontramos con un jefe o compañero narcisista? Lo primero es reconocer el problema. No te engañes pensando que es tu culpa o que puedes cambiar a esa persona. Define claramente qué comportamientos no estás dispuesto a tolerar y comunícalos de forma asertiva. Si la situación se vuelve insostenible, lamentablemente, a veces la mejor posición es buscar otro trabajo. Tu salud mental y emocional es más importante que cualquier empleo. Erikson también habla de la influencia de la educación en el desarrollo del narcisismo. ¿Qué dice al respecto? Plantea que algunos estilos de crianza, como la sobreprotección, la indulgencia excesiva o la falta de límites, pueden fomentar el narcisismo en los niños. Si un niño no aprende a afrontar la frustración, a respetar las normas o a considerar las necesidades de los demás, puede desarrollar una visión egocéntrica del mundo. Es decir, si los padres no les enseñan a desarrollar empatía, responsabilidad y respeto, pueden estar sin quererlo contribuyendo a que sus hijos desarrollen rasgos narcisistas. Exactamente. Por eso es importante que los padres sean conscientes de sus propios comportamientos y busquen fomentar valores que contrarresten el narcisismo. Y no olvidemos la influencia de la cultura actual, cada vez más individualista y competitiva, en el auge del narcisismo. Es cierto. Vivimos en una sociedad que en cierto modo premia la vanidad y la egolatría, la obsesión por el éxito, la fama y la riqueza que se promueve en los medios de comunicación y las redes sociales puede alimentar este tipo de comportamiento. Totalmente de acuerdo. Es un tema complejo, pero creo que hemos logrado cubrir los aspectos más importantes del libro de Erikson en esta primera parte. Hemos explorado las características del narcisismo, sus estrategias de manipulación, el impacto que tienen las relaciones en el ámbito laboral y algunas estrategias para protegernos de él. Y no olvidemos la reflexión sobre el narcisismo colectivo, un fenómeno preocupante en la sociedad actual. Exacto. En la próxima parte nos adentraremos en estrategias más específicas para protegernos del narcisismo y en las posibles soluciones a esta problemática. Los esperamos. Bueno, retomando nuestra conversación sobre el narcisismo, creo que es hora de profundizar en un aspecto crucial para nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo podemos protegernos de las personas narcisistas en nuestro día a día? Sin duda, es la pregunta clave, ¿no? Ya hemos aprendido a identificarlos, a entender sus estrategias de manipulación, pero ¿cómo podemos evitar caer en sus redes? ¿Cómo podemos proteger nuestro bienestar emocional? Claro, las estrategias que propone Erikson, como el establecimiento de límites, son fundamentales en este proceso. Hablamos un poco sobre los límites en el segmento anterior, pero me gustaría que nos sumergiéramos un poco más en cómo ponerlos en práctica de forma efectiva. Vale, un límite es una línea que trazamos, para proteger nuestro espacio físico, emocional y mental, ¿no? Con un narcisista, esta línea debe ser aún más firme y clara, ya que intentará traspasarla constantemente. Pero ¿cómo se lo comunicamos a un narcisista? Simplemente le decimos no cruces esta línea. No es tan simple. Un narcisista no acepta un no por respuesta tan fácilmente. Requiere una comunicación asertiva, donde expresemos nuestras necesidades y expectativas de forma clara, concisa y sin rodeos. ¿Podrías darnos un ejemplo para que nuestros oyentes puedan visualizarlo mejor? Claro, imagina que tienes un amigo narcisista que siempre te llama para hablar de sus problemas sin importarle si tú tienes tiempo o no. Un límite podría ser decirle: te aprecio mucho y me gusta escucharte, pero en este momento estoy ocupado. Podemos hablar más tarde, ¿te parece? Y si insiste, si intenta manipularnos para que le demos nuestra atención. Y ahí está la clave. Mantenerse firme. No ceder a la culpa o a las presiones. Repite el límite con calma. Y si es necesario, aléjate de la situación. No te enganches en sus juegos psicológicos. Es decir, si no le damos lo que busca, su energía se agotará y eventualmente desistirá. Exactamente. Un narcisista se alimenta de tu energía, de tus reacciones. Por eso es importante practicar la asertividad y aprender a decir no sin sentir culpa. Hay muchos recursos disponibles que pueden ayudarte a desarrollar estas habilidades. Me llamó mucho la atención que Erikson menciona en su libro que las personas que han sido víctimas de narcisistas se refieren a sí mismas como sobrevivientes. ¿Qué te dice eso? El impacto de una relación con un narcisista puede ser tan profundo que deja cicatrices emocionales, que pueden durar años, ¿no? Es fundamental buscar apoyo, ya sea a través de terapia, grupos de apoyo o incluso hablando con amigos y familiares de confianza. Es importante recordarles a nuestros oyentes que no están solos, ¿no? Que el daño que causa el narcisista es real
y que no es su culpa haber caído en sus redes. Completamente de acuerdo. Los narcisistas son maestros de la manipulación y cualquiera puede caer en sus redes. Es fundamental no culpabilizarse y buscar apoyo para sanar las heridas emocionales. Ahora, me gustaría volver a la idea del narcisismo colectivo que mencionamos antes. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este concepto? ¿Por qué es tan importante entenderlo en el contexto actual? Bueno, el narcisismo colectivo se refiere a la tendencia de un grupo de personas a considerarse superior a los demás, exigiendo admiración y reconocimiento sin fundamento real. Es una visión distorsionada de la realidad que puede tener consecuencias graves. Podríamos decir que es una especie de tribalismo llevado al extremo. En cierto modo, sí. Es una forma de pensar que crea divisiones y conflictos, ya que un grupo se siente con derecho a dominar o explotar a otros. El estudio que mencionamos antes, donde los participantes criticaban al estudiante extranjero por expresar su opinión, ilustra cómo el narcisismo colectivo nos ciega ante la realidad. Nos hace intolerantes a las opiniones diferentes y nos lleva a reaccionar de forma defensiva, incluso agresiva, ante cualquier crítica. Y en la era de las redes sociales, donde las cámaras de eco y la polarización están a la orden del día, este fenómeno se magnifica. Precisamente. Las redes sociales, con sus algoritmos que nos muestran solo lo que queremos ver, pueden reforzar nuestras creencias y prejuicios, creando una burbuja que nos aísla de otras perspectivas. ¿Y qué podemos hacer para contrarrestar el narcisismo colectivo? ¿Cómo podemos promover una visión más inclusiva y tolerante? Bueno, la educación y el desarrollo del pensamiento crítico son esenciales. Debemos aprender a cuestionar la información que recibimos, a analizar diferentes puntos de vista y a valorar la diversidad de opiniones. Es decir, no dejarnos llevar por las emociones o los prejuicios, sino buscar una comprensión más profunda y objetiva de la realidad. Exacto. Y también es importante promover el diálogo entre grupos, crear espacios donde personas con diferentes perspectivas puedan interactuar y construir puentes de entendimiento. Volviendo al libro de Erikson, él menciona la autoconciencia como una herramienta fundamental para protegernos del narcisismo. ¿Por qué es tan importante conocernos a nosotros mismos en este contexto? Bueno, un narcisista se aprovecha de nuestras inseguridades, de nuestras necesidades emocionales, ¿no? Si no somos conscientes de nuestros puntos débiles, seremos más vulnerables a sus manipulaciones. La autoconciencia nos permite identificar nuestras propias necesidades, nuestros límites y nuestras formas de reaccionar. Si sabemos qué nos hace vulnerables, podemos anticipar las estrategias del narcisista y protegernos mejor. Es como tener un escudo protector. Exactamente. La autoconciencia nos da poder para tomar decisiones más conscientes y para no dejarnos arrastrar por las dinámicas tóxicas que crea un narcisista. Y recordemos lo que dijimos antes. Okay. Un narcisista se alimenta de nuestra energía, de nuestras reacciones. Si no le damos lo que busca, perderá interés. Por supuesto. Mantener la calma, no engancharse en sus provocaciones y establecer límites firmes son las mejores armas contra un narcisista. Le estamos quitando su fuente de energía. Hablando de estrategias, Erikson dedica una parte de su libro a analizar cómo se manifiesta el narcisismo en el ámbito laboral. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Muchos de nuestros oyentes seguramente se identificarán con esta problemática. Claro que sí. Un jefe narcisista, por ejemplo, puede ser muy seductor al principio, pero con el tiempo mostrará su verdadera cara. Buscará constantemente la adulación, se atribuirá el mérito del trabajo de otros y criticará duramente a quienes no le obedecen ciegamente. Y en el caso de un compañero de trabajo narcisista, ¿qué señales de alerta deberíamos tener en cuenta? Un compañero narcisista puede ser extremadamente competitivo, incluso llegando a sabotear el trabajo de otros para destacar. Suele crear chismes y rumores para dañar la reputación de sus colegas y siempre querrá ser el centro de atención. Trabajar en un ambiente así debe ser muy agotador. Sin duda. Y desafortunadamente muchas empresas toleran este tipo de comportamientos porque el narcisista puede ser muy productivo a corto plazo, sin darse cuenta del daño que causa a largo plazo a la moral del equipo y a la cultura de la empresa. ¿Qué podemos hacer si nos encontramos en una situación así? ¿Cómo podemos protegernos de un jefe o compañero narcisista? Lo primero es reconocer el problema. No te engañes pensando que es tu culpa o que puedes cambiar a esa persona. Define qué comportamientos no estás dispuesto a tolerar y comunícalos asertivamente. Si la situación se vuelve insostenible, a veces la mejor opción es buscar otro trabajo. Prioriza tu salud mental y emocional. Es un consejo difícil de aceptar, pero a veces es necesario tomar decisiones drásticas para proteger nuestro bienestar. Erikson también habla de la influencia de la educación en el desarrollo del narcisismo. ¿Qué dice al respecto? Erikson plantea que algunos estilos de crianza, como la sobreprotección, la indulgencia excesiva o la falta de límites, pueden contribuir al desarrollo de rasgos narcisistas en los niños.
Si un niño no aprende a afrontar la frustración, a respetar las normas o a considerar las necesidades de los demás, puede desarrollar una visión egocéntrica del mundo. Entonces, la forma en que los padres educan a sus hijos puede influir en su predisposición al narcisismo. Exactamente. Si los padres no les enseñan a desarrollar empatía, responsabilidad y respeto, pueden estar, sin quererlo, contribuyendo a que sus hijos desarrollen este tipo de comportamiento. Y no olvidemos la influencia de la cultura actual, cada vez más individualista y competitiva en el auge del narcisismo. Es cierto, la obsesión por el éxito, la fama y la riqueza que vemos en los medios de comunicación y las redes sociales puede alimentar la vanidad y la egolatría, especialmente en las nuevas generaciones. Vivimos en una sociedad que de alguna manera premia el narcisismo. Por eso es importante ser conscientes de este problema y buscar formas de contrarrestarlo tanto a nivel individual como colectivo. En esta segunda parte hemos profundizado en las estrategias para protegernos del narcisismo y hemos analizado la influencia de la educación y la cultura en este fenómeno. En la próxima parte cerraremos esta inmersión con algunas conclusiones y reflexiones finales sobre este tema tan complejo y a la vez tan relevante en la actualidad. Hemos navegado por las profundidades del narcisismo, explorando sus características, sus estrategias, su impacto en nuestras vidas y en la sociedad. Pero ahora, llegando a la orilla de esta inmersión, quiero preguntarte algo que me ha estado rondando la cabeza durante toda nuestra conversación. ¿Crees que el narcisismo es realmente un fenómeno en aumento o simplemente somos más conscientes de él ahora? Es una pregunta fascinante, ¿no? Y no hay una respuesta fácil. Lo que sí sabemos, gracias a investigaciones de expertos como Twain y Campbell, es que la cultura actual, con su enfoque en el individualismo, la competencia feroz y la búsqueda incesante de la fama, puede estar creando un caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de comportamientos narcisistas. Es como si estuviéramos rodeados de espejos que reflejan una imagen distorsionada de nosotros mismos, ¿no? Una imagen que nos impulsa a buscar validación externa constantemente. Exacto. Y las redes sociales, con sus filtros que nos muestran solo la versión idealizada de la realidad, amplifican aún más esta dinámica. Pero también es crucial recordar que el ser humano es complejo y el narcisismo no es una etiqueta que podamos aplicar a la ligera. Es cierto, no se trata de etiquetar a las personas, sino de entender las motivaciones detrás de sus acciones y de aprender a protegernos de aquellos que buscan utilizarnos para su propio beneficio, precisamente. Y en ese proceso de protección, la autoconciencia, el establecimiento de límites claros y la búsqueda de apoyo, tanto personal como profesional, se convierten en herramientas indispensables. Hemos hablado mucho de la importancia de establecer límites, pero me gustaría profundizar un poco más en la búsqueda de apoyo. ¿A qué tipo de apoyo te refieres exactamente? Bueno, me refiero a la importancia de rodearnos de personas que nos quieren, nos respetan y nos apoyan incondicionalmente. Personas con las que podamos compartir nuestras experiencias, nuestras dudas, nuestros miedos, sin sentirnos juzgados. Y en los casos más graves, donde el daño emocional es profundo, la terapia profesional puede ser una herramienta muy valiosa para sanar las heridas y reconstruir la autoestima. Sin duda. Un terapeuta capacitado puede brindarnos las herramientas y el apoyo que necesitamos para procesar el trauma, superar los patrones de comportamiento negativos y construir relaciones más sanas en el futuro. En este viaje a través del narcisismo, hemos aprendido a identificarlo, a comprender sus estrategias de manipulación, a protegernos de su impacto y a buscar apoyo cuando lo necesitamos. Pero también hemos reflexionado sobre un aspecto más amplio, el narcisismo colectivo. ¿Cómo podemos, como sociedad, contrarrestar esta tendencia que parece estar en aumento? Creo que la educación juega un papel fundamental. Debemos enseñar a las nuevas generaciones a pensar críticamente, a cuestionar la información que reciben, a valorar la diversidad de opiniones y a construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Es decir, fomentar una cultura de la empatía, donde el bienestar del otro sea tan importante como el nuestro propio. Exacto. Se trata de crear un mundo donde la colaboración y la solidaridad sean los pilares de nuestra convivencia. Un mundo donde la búsqueda del bien común prevalezca sobre el egoísmo y la vanidad. Y recordemos que, aunque el narcisismo pueda parecer un problema individual, sus consecuencias se extienden a toda la sociedad. Las relaciones tóxicas, la falta de empatía, la polarización social, son solo algunos ejemplos del daño que puede causar. Por eso, es fundamental tomar conciencia de este problema y trabajar juntos para construir un mundo más humano, más justo y más equilibrado. Un mundo donde la autenticidad, la compasión y la conexión genuina sean los valores que guíen nuestras acciones. Hemos llegado al final de esta inmersión en el complejo mundo del narcisismo. Espero que este Deep Dive haya sido una experiencia enriquecedora para nuestros oyentes, que les haya brindado herramientas y perspectivas útiles para navegar por la vida con mayor conciencia y resiliencia. Y si quieren profundizar en las ideas de Thomas Erikson, los recordamos que en el primer comentario debajo de este podcast encontraron un enlace
para acceder al audiolibro de Rodeados de Narcisistas en Evergrande. Es una excelente oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo. Y recuerden, en The Deep Dive siempre estamos buscando nuevas profundidades que explorar. Hasta la próxima. Hasta pronto.